Iglesia Cristiana Maranata está presente en naciones de todos los continentes del planeta, iglesias en países de las 3 Américas, Europa, África, Asia y Oceanía, conectados por la misma doctrina, en la dirección del Espíritu Santo de Dios y unidos por la palabra viva. Hermanos de todo el mundo participan en un mismo culto, en conjunto, en un mismo cuerpo, en un mismo espíritu. A través del sistema de transmisión, los miembros de la Iglesia Cristiana Maranata de todo el planeta viven un momento de unidad y comunión, como vivieron los hebreos en la salida de Egipto y los discípulos con el Señor Jesús en la víspera de su muerte en la cruz del Calvario. Personas de todo el mundo han sido alcanzados por el Evangelio eterno y por el mensaje del pronto regreso del Señor Jesús. Yo saludo a todos con la paz del Señor Jesús. Estamos comenzando una edición más del programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio Eterno. Este programa que es hecho especialmente y con todo cariño para usted y para toda su familia. La salvación como recurso de la gracia para tener acceso a la presencia de Dios. Usted ya había pensado sobre este tema. Ya había comprendido la importancia de las señales y evidencias que usted necesita arreglar en su vida para tener la certeza de la salvación. En el segmento Lecciones del Manaim, los pastores Daniel Moreira y Sergio Sousa abordarán este tema y profundizarán su entendimiento acerca de él. Después, en el segmento Organización y Método, usted participará con la profesora Kesia Núñez hablando sobre la importancia de los niños que puedan utilizar los juegos en las vacaciones para experiencias lúdicas. Y en la edición especial, en el segmento Perfecto Loor, hoy participaremos de un testimonio de una familia, de la familia de la pequeña Ana. Cuánto este segmento ha sido importante en su desarrollo, además de ver un mensaje enviado por la profesora Yanaína. Y en la clase de intermedios, niños y adolescentes, la profesora Andrea Canal hablará sobre el nacimiento de Sansón. Participe ahora del segmento Lecciones del Manaim. Este es el segmento de Lecciones del Manaim. Dios bendiga a todos con la paz del Señor Jesús. Pastor Sergio, la paz del Señor. La paz del Señor, Pastor Daniel, paz del Señor a todos. Es un privilegio contar con su importante audiencia. Hemos recibido diversos mensajes con testimonios y comentarios sobre el programa Anunciando el Evangelio Eterno. Y usted también puede participar. Está apareciendo en la pantalla un código QR. Solo necesita aproximar la cámara de su celular a este código QR y usted será dirigido a un número de WhatsApp a través del cual podrá enviarnos un mensaje. Participe. Envíe su mensaje, su testimonio, su experiencia. Todos los mensajes son leídos y tiene gran importancia para nosotros, incluso para ayudar en la producción de los programas. Pero debido al tiempo disponible, solo podemos citar algunos mensajes. Uno de ellos viene de Marcos Vinicius, de la ciudad de Sierra, en el estado de Espíritu Santo. Y él dice así: el segmento Lecciones del Manaim, más allá de traer enseñanzas doctrinarias de la palabra de Dios, verdaderamente nos lleva a recordar de las aulas presenciales en el Manaim.
Qué bendición. María Aparecida de Macaé, del estado de Río de Janeiro, escribió: estamos terminando el año 2020 y para mi familia, cada final de semana, el programa Anunciando el Evangelio Eterno nos ha fortalecido y ayudado en dirección a la eternidad. Nosotros dejamos una pregunta sobre la gracia de Dios y vamos a volver a traer respuestas sobre la misma pregunta, dadas Los temas. las informaciones, comentarios que recibimos. Y la pregunta es, ¿qué es lo que la gracia de Dios hizo por su vida? Comenzado con Ever Rodríguez, un diácono de la ciudad de Webster en Estados Unidos, que dice: la gracia de Dios cambió mi destino, me sacó de un camino que me conducía a la muerte y me introdujo a un nuevo y vivo camino rumbo a la eternidad con Dios. Aun cuando no lo merezca, su gracia me alcanzó y me dio vida. Gloria a Jesús. Eusir João Savares Filho, de Balmário de Camboriú, de Santa Catarina, respondió: la gracia del Señor se manifestó en mi vida, en un momento en que todos mis recursos para lograr una vida en paz, libre y transformada, se habían acabado. Aún con todas mis fallas, una vida en pecado, sin que lo merezca, la gracia de Dios me transformó. Amén. De Penedo, la ciudad del estado de Río de Janeiro, Isaías Simões Aguilar Jr. envía: la gracia de Dios me rescató. Pero observen que la experiencia de él fue con una visita, con un sueño. Él fue visitado por Dios en un sueño. Yo tuve un sueño sobre la proximidad del regreso de Jesús. Y eso fue, a través de ese sueño, eso fue un despertar por la gracia, a través de la gracia de Dios. Y confirma: hoy yo ando en los caminos del Señor. Experiencia maravillosa. Marcos Russo, diácono de Sao Paulo capital, respondió: la gracia de Dios ha engendrado salvación en mi vida y vivo cada día todos los beneficios de esa salvación. Agradecemos la participación de todos los que nos enviaron sus comentarios. Hoy nuestro tema será sobre la salvación como recurso de la gracia para el acceso a la presencia de Dios, comenzando con la lectura del texto bíblico que está en Hebreos capítulo 10, del 19 al 23. Que dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote. Un momento, Sergio. Un gran sacerdote. ¿Quién es Jesús, este gran sacerdote? aquel que por su sangre, por su vida, nos abrió el camino para entrar en la presencia de Dios. Entonces, un gran sacerdote en la casa de Dios. Y prosigue: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Este texto, Daniel, nos llama la atención para entender cómo se da el proyecto de Dios para la salvación del hombre. Exactamente. Y miren por qué, observen. El texto trae una semejanza profética con el acceso a la presencia de Dios que era realizado en el Antiguo Testamento a través del tabernáculo, mostrando la figura profética de Jesús en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, que era esta habitación, este templo móvil
en todos sus parámetros, en el tabernáculo, en todas las medidas, detalles, materiales, colores, utensilios de aquel lugar, de esa habitación de Dios. Recordando una vez más que todo en el tabernáculo fue revelado por Dios, y el tabernáculo se sirvió tanto para la bendición en la vida del pueblo de Dios del pasado, como para el establecimiento profético de la salvación, observen, a través de la sangre de Jesús. Gloria a Jesús. Dios reveló en el pasado a Moisés, a su siervo, que fuese construido el tabernáculo. Durante la peregrinación del pueblo de Israel, que sucedió como muestra este mapa, estamos saliendo de aquí y yendo hasta esta región, hasta Egipto, la región de África, aquí Asia. Esta jornada, Daniel, que comenzó en Egipto, el pueblo estaba saliendo por muchos años hasta la tierra de Canaán. Ahora, es muy importante para todos recordar por qué el pueblo pasó por todo esto. ¿Cómo llegó a habitar Egipto? A través de la experiencia de un siervo llamado José, Amén. el pueblo se multiplicó en Egipto. Es así como dice la palabra. Exactamente. Ahora, estamos recordando aquí que la salida de todo aquel pueblo no fue de cualquier forma, fue con señales. Muchas señales. Y en el momento de la salida hubo una señal especial. Porque el faraón no quería dejar al pueblo ir. Dios reveló que hubiese marca de sangre en los postes y en el dintel de la puerta de la casa Sangre del cordero. de los israelitas. Quien no tuviese la marca de la sangre podía morir, pero quien tuviese esta marca habría liberación y vida para salir de Egipto. Qué profecía sobre el Señor Jesús y la sangre redentora que Él derramó por nosotros. El tabernáculo, Sergio, dio lugar. Fue un lugar cuya edificación y utilización Dios reveló para que en este lugar el Señor pudiese habitar con su pueblo, como está registrado en Éxodo 25, versículo 8. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Vemos entonces aquí, en la maqueta ilustrativa y también en la pantalla, en la proyección, que en esta parte inicial estaban la primera puerta. Después habían 2 puertas más que daban acceso al lugar santo y al lugar santísimo. Esta primera puerta daba acceso al atrio exterior. Enseguida tenías acceso a estos 2 ambientes que nosotros ya mencionamos. El lugar santo y al lugar santísimo. Todo esto hace referencia profética al Señor Jesús. Jesús dice: yo soy la puerta. la puerta de la salvación, Amén. el camino a la presencia de Dios. Amén. Enseguida, después, tenemos aquí, como muestra la maqueta ilustrativa, el altar del holocausto, que era el lugar donde la víctima derramaba su sangre para la expiación de pecados. El altar profético fue la cruz del Calvario, lugar en que el Señor Jesús derramó su sangre para darnos perdón y salvación. El altar del holocausto era un lugar en el que se daba el inicio del culto de Dios. Y después de pasar por el altar del holocausto, el sacerdote tenía que lavarse las manos en las aguas de la fuente de bronce, una profecía sobre la necesidad de un hombre ser lavado, ser limpio para santificación de su vida, y también del hombre ser bautizado en las aguas. Ya dentro de la tienda, en este ambiente llamado el lugar santo,
tenemos la mesa de los panes de la proposición. Los panes de la mesa nunca podían faltar, mostrando que, y apuntando proféticamente, al Señor Jesús como el pan de vida, que jamás deja de alimentar al hombre que va a Él. Y este otro utensilio aquí, también aquí en la maqueta, era el candelabro de oro, cuyas lamparillas quedaban encendidas continuamente, como la profecía extraordinaria sobre el Señor Jesús, que es la luz que nunca se apaga, y también sobre la revelación a través del Espíritu Santo. Y utilizando una vez más la maqueta, dentro de este lugar santo quedaba también el altar del incienso, que era el último utensilio del lugar santo, y estaba cerca al tercer velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Cada día, cuando el sacerdote iba a poner las lamparillas en el candelabro de oro en orden, él quemaba el incienso con las especias en este altar. El altar del incienso era una indicación profética de las oraciones hechas a Dios en nombre de Jesús, y habla también de la plena comunión establecida entre Dios y el hombre a través de la presencia del Espíritu Santo. Ahora, nosotros entraremos en el lugar santísimo, como muestra aquí la maqueta, donde Dios allí estableció un gobierno definitivo en la vida del pueblo de Israel. Era el lugar en el que se manifestaba la gloria de Dios. Aquel ambiente era de gran solemnidad y solamente el sumo sacerdote podría entrar una vez al año. Y siempre, observe, siempre con la marca de la sangre del animal que había sido sacrificado en el altar del holocausto. También en el interior del lugar santísimo, estaba el arca del pacto, que era esta pieza aquí. Era el motivo principal del tabernáculo, porque era reveladora del deseo de Dios que hablaba al hombre. El arca tenía 3 elementos en su interior: una copa de oro con maná, el alimento dado por Dios al pueblo en la jornada del desierto, la vara de Aarón y las tablas de la ley. Estos 3 elementos, Sergio, que estaban en el interior del arca del pacto, son una semejanza, un paralelo profético notable sobre la gracia y la salvación, como vemos en el siguiente cuadro. Salvación, obra de la Trinidad Divina. Las tablas de la ley, apuntando al Padre, que habla de la elección, como dice en Efesios capítulo 1, versículo 4. Que voy a leer, dice así: según nos escogió en Él, La elección, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mas sigue, nosotros ya hablamos de la dirección, está aquí la redención. El maná, el alimento, es una figura profética del Hijo, Jesús, que nos redimió por su sangre, como nosotros vemos en Efesios, también en el capítulo 1, pero ahora en el versículo 7. y dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Gloria a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Y el tercer elemento, el cayado o la vara de Aarón, apuntando a la dirección del Espíritu Santo, que sella al hombre, conforme está en Efesios capítulo 1, versículo 13. En Él también vosotros,
habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Es una confirmación. En el llamado, observen, en el llamado para la salvación, el hombre entra por la puerta y es el Señor Jesús. Aceptar el sacrificio del Señor Jesús y el poder de su sangre que Él derramó. Eso es salvación, como vemos en la figura del tabernáculo. Después de entrar por la primera puerta, lo que el israelita veía, lo primero que veía era el altar del holocausto, el sacrificio, la sangre derramada, pudiendo entonces reconocer lo que Dios había hecho por él. Él reconocía, el israelita reconocía que él no merecía estar ahí, pero por el holocausto, por el sacrificio, por la sangre derramada, él tenía acceso. Después, al lavarse en las aguas de la fuente de bronce, representando el nuevo nacimiento para que finalmente fuese posible entrar en el santuario, que entre otros tiene un significado profético. El santuario habla de la iglesia fiel. ¡Qué bendición que Dios concedió al hombre! Después del nuevo nacimiento, el bautismo en las aguas, él se vuelve un creyente salvo en Jesús y pasa a ser miembro del cuerpo de Cristo, siendo integrado a la iglesia fiel del Señor Jesús, como vemos en Marcos. Marcos capítulo 16, versículo 16. El que creyere y fuese bautizado será salvo. ¿Creer en quién? En Jesús. Mas el que no creyere será condenado. Hasta este momento el hombre es el objetivo de Dios, que lo elige para que enseguida Él sea llamado en Jesús. Y podemos hasta mostrar, ya está aquí este cuadro de salvación, el acto y el proceso que muestra todo esto. Que resume todo. La salvación es por la gracia, la elección es del Padre, como dice en 1 Pedro 1:2, el llamado que es realizado por el Señor Jesús, la experiencia con Jesús, y el proceso que es la santificación, en santificación del Espíritu, recordando que el acto es exclusivo de la soberanía de Dios. Después, ya un creyente en Jesús, el hombre entra en este proceso Aquí, de salvación que consiste en la santificación del Espíritu Santo, como también está registrado en la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 12, versículo 14. seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie. Por esta razón, como la sangre de Jesús es la figura del Espíritu Santo, ahí está, clamar por la sangre de Jesús es una necesidad constante. ¿Por qué? Porque la santificación es por el Espíritu, es un proceso, da vida. Y por eso, cuando la sangre de Jesús fue derramada en la cruz del Calvario, estaba profetizado allí el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Para dar qué? Para darle al cuerpo, que es la iglesia, la vida que necesitaba. Y es hecho esto a través de la sangre de Jesús. La gracia de Dios, por tanto, engloba todos los atributos exclusivos de Dios. ¿Cómo qué? El amor de Dios, la misericordia, la paciencia, el perdón, su presencia, la vida eterna. Solo Dios puede dar esto, la excelencia de su santidad, el esplendor de su gloria, para perdonar y salvar al pecador de la mayor de todas las condenaciones, que es la muerte eterna. Esa gracia, Sergio, gloriosa,
maravillosa, inmensurable, es la expresión del perfecto amor de Dios para con los hombres. Recordando que los tesoros de la gracia de Dios son derramados sobre el hombre y traen medios para que la fe sea sustentada, revigorada, a lo largo de su vida en el proceso de salvación. Recordando una vez más la gracia y que la gracia fortalece la fe. Por eso la gracia y la fe están siempre conectadas. Y si la gracia no fuese usada, hay un riesgo de que la fe muera. La gracia es el alimento de la fe. La sangre de Jesús es su Espíritu Santo y es un tesoro de la gracia de Dios que nutre la fe. Amén. Dios solo se revela al hombre si el hombre estuviese en el lugar santísimo, es decir, en intimidad de la comunión del cuerpo. Por eso, clame por la sangre de Jesús para tener acceso a este santuario y beneficiarse de aquello que Dios tiene para hablar a tu corazón y revelar a tu vida. Maranata, el Señor Jesús viene. Gloria a Dios. El segmento Lecciones del Manaim tiene su contenido producido a partir de los seminarios y de la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Cristiana Maranata. La Escuela Bíblica sucede todos los domingos a las 10 horas de la mañana, horario de Brasilia, por nuestro canal de YouTube. Continúe asistiendo a este programa anunciando el Evangelio Eterno con los segmentos que vendrán a continuación. Y dejaremos una pregunta. Usted puede anotar, sacar una foto a la pantalla o simplemente aproximar la cámara de su celular al código QR mostrado ahora. Y la pregunta ya le será enviada por WhatsApp. Está aquí la pregunta. La pregunta es sobre los recursos de la gracia, que ya hablamos. La oración, clamor por la sangre de Jesús, El loor, la palabra, los cultos. ¿Cuál ha sido la importancia de los recursos de la gracia en su vida? Repetimos, ¿cuál ha sido la importancia de los recursos de la gracia en su vida? participe enviando su comentario. Vamos enseguida a escuchar un loor. Cante con nosotros esta alabanza. Participe de este loor. Experimente alabar a Dios. Su corazón está afligido. Su corazón está inquieto. Dios puede darte paz ahora a través de este loor. A través de esta glorificación. A todos, la paz del Señor Jesús. La paz del Señor.
Gloria a Jesús, alabado sea el nombre del Señor. ¡Qué bendición! Cuando vivimos la experiencia del arrebatamiento de la iglesia, cuando estuviéramos en las bodas del Cordero, alabando y glorificando junto con los ángeles a nuestro gran y maravilloso Dios. Tuvimos un año atípico, el 2020, sobre todo nuestros hijos, que quedaron imposibilitados de vivir la experiencia escolar del área. Y dentro de muchas otras cosas, se cambió la forma de estudiar. Pero nuestros niños ahora están de vacaciones. Queremos hacer una pregunta a la profesora Kesia Núñez. ¿Cuál es la importancia de que los niños puedan jugar en este periodo de vacaciones? Nosotros saludamos a todos los que nos ven con la paz del Señor Jesús, la paz del Señor Pastor Josías. Nosotros vamos a responder esa pregunta a lo largo de este programa. Para nosotros es una gran alegría comenzar un año nuevo más en comunión con el Señor, con los hermanos y con usted que nos ve, con la certeza de que todas las cosas seremos dirigidos y sustentados por el Señor. Como resalta en el texto en Éxodo capítulo 15, versículo 2, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Gloria a Dios. Así como los siervos del Señor vivieron un momento de aflicción en la salida de Egipto, en la travesía del mar, vivimos momentos desafiantes en la travesía del año 2020, pero independientemente de las circunstancias difíciles, de nuestras relaciones, de nuestra condición de salud, de nuestro trabajo, de nuestro dolor, el centro de nuestra vida es nuestro Dios. Solo Él nos puede dar plena alegría. Tenemos un año nuevo por delante. Vamos a empezar este mes, tiempo de vacaciones escolares de nuestros hijos, viviendo con la misma alegría de siervos de todos los tiempos que están en la presencia del Señor. Y para el episodio de hoy realizamos algunas preguntas. ¿Cómo hacer de nuestra programación de vacaciones sea memorable para nuestra familia? ¿Qué actividades podemos seleccionar para jugar con los hijos en las vacaciones en casa? Cuando tratamos de padres e hijos, estamos hablando de una conexión de diferentes generaciones con diferentes expectativas. Generalmente en las vacaciones, ¿qué es lo que quieren los padres? Descansar. ¿Y qué quieren los hijos? Jugar. ¿Cómo resolver esto? Pensamos en sugerencias que puedan ayudar en su programación de vacaciones en familia. Una pregunta es: ¿cuál es el mejor horario para que todos hagamos algo juntos? Evalúe qué es lo mejor para su hogar. ¿En qué momento puede ser? ¿Por la mañana, por la tarde o por la noche? ¿Y qué días podemos organizar los momentos de distracción? Y otra pregunta: ¿qué actividades envuelven a todos? Es bueno recordar que para una buena conexión con nuestra familia es la actitud durante el juego. Es más importante que la actividad en sí, y para que sean momentos agradables, de mucha alegría en la relación con su familia. Aún existe una pregunta: ¿qué recuerdos son importantes registrar? Registrar en fotos, videos, textos, dibujos, guardar los momentos vividos, jugar junto con ellos, conversar sobre lo que vivieron en los anteriores años. Ese afecto siempre nos aproxima. Y hermanos y hermanas, tan importante como registrar esas imágenes son las marcas que producimos en la relación con nuestros hijos. ¿Usted ya pensó cómo será recordado? Siempre trabajando, ausente, siempre renegando, permisivo, participativo, alegre, acogedor, cariñoso. Cuando nuestros hijos son pequeños, más necesitan de nosotros, pero habrá un momento de distanciamiento que no se notará. Piense en eso. Por eso es importante cuidar de la calidad de tiempo que tenemos juntos. Así llegamos a la segunda pregunta que fue anunciada en este episodio. ¿Qué actividades se pueden seleccionar para jugar con los hijos en las vacaciones en casa? Nuestras sugerencias para las vacaciones están relacionadas con el beneficio del fortalecimiento de las relaciones en familia por medio del juego.
la importancia de jugar en nuestra vida, la importancia que ella trae en relación al descanso, al ocio, al renuevo. Jugar por jugar, conocer los juegos y crear otros nuevos que tengan sentido para su familia. Como ejemplo, nosotros tenemos juegos de algunos que son populares. Converse con sus abuelos, tíos, primos para saber cómo jugaban ellos y comparta con su familia. Es tan divertido recordar aquellos juegos tradicionales que aprendimos en nuestra infancia. Es renovar de una manera simple con los materiales que tenemos en casa. Una de ellas es esta. Con pocas casas, con muchas, dibujando la X o con papel crepé. También podemos responder desafíos de textos bíblicos, pero también tenemos otro juego que es el Twister. En este juego es necesario girar un puntero para saber en qué color colocaremos los pies y las manos, y da para hacer otro modelo. Ese trae ya una secuencia de las manos y los pies, derecha o izquierda. Otro juego es la papa caliente. En el patio o en el garaje podemos usar globos con agua, lanzarlos suavemente y si reviente el agua nos refresca. Otro juego es este. En este se puede usar un vaso y solo puede ganar quien logre volcar el vaso en un intento. ¿Ustedes ya jugaron 3 en raya de pie? Es simple. Usted dibuja el cuadro en el piso y los jugadores colocan sus marcas allí. Si fueren más de 2 jugadores, da para formar 2 equipos e intercalarse en el momento de la carrera y marcar un punto. Nuestro tiempo está terminando. Para saber más sobre otras posibilidades para su familia, con juegos, pasatiempos, actividades varias y otras actividades simples, asista a este episodio en versión ampliada, que estará a disposición en el canal de la Iglesia Cristiana Maranata en YouTube en la playlist Organización y Método. Para perfeccionar este trabajo, contamos con su opinión al respecto de estos episodios para su hogar. Participe enviando un mensaje al email contacto@radiomanaim.com.br. Que el Señor los bendiga grandemente. La paz del Señor Jesús. Yo tengo certeza de que usted ya se dio cuenta nuestra preocupación de hablar a toda la familia, incluso para los pequeños, los más pequeñitos, y que los segmentos de este programa puedan juntarse a los mensajes. En el segmento Perfecto Loor, usted verá un testimonio de una familia de Salvador Bahía, hablando sobre la importancia de este segmento en la vida de la pequeña Ana. Y la profesora Janaína todavía está en su hogar, pero envió un mensaje especial de ánimo y glorificación al Señor. Vamos a participar. Saludamos a todos con la paz del Señor Jesús. La paz del Señor a todos. Queremos compartir un poco de nuestra experiencia con el programa Perfecto Loor. Desde el inicio, nosotros acompañamos este trabajo con nuestra hija Ana. Ana tiene 3 años de edad y tiene trisomía del cromosoma 21, conocido popularmente como síndrome de Down. Una de las alteraciones que acompaña este síndrome es la apraxia del habla, un trastorno neurológico que afecta la habilidad de producir y secuencializar los sonidos del habla. Pues bien, Ana ha sido una alumna asidua y participativa del programa. Lo que nos impresiona son la alegría, la atención y la disciplina con las cuales ella acompaña la clase. Ella se sienta sin que nadie les diga. Presta atención desde el inicio hasta el fin. Toca, canta, acompañando de su forma. Nosotros observamos que el programa ha contribuido tanto para su vida espiritual como para su desarrollo, pues percibimos la evolución en la producción de su habla. Nosotros glorificamos el nombre del Señor porque en todo eso nosotros vemos la mano poderosa del Señor. Alabado sea Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hola, niños intermedios y adolescentes. La paz del Señor.
Es una alegría poder estar aquí para recordar de todos los presentes que hemos recibido el año pasado. El programa Anunciando el Evangelio Eterno, las clases, el cuadro Perfecto Olor, las enseñanzas, fueron una bendición, gloria a Dios. Es verdad que el año pasado fue un año difícil, pero el Señor nos ha dado la victoria. Y no fue diferente de los siervos del pasado. Estaba recordando de un pasaje de Josué 6, cuando el pueblo de Israel, pueblo del Señor, estaba de camino a la tierra prometida. Y se enfrentaron a ejércitos y ciudades, como Jericó, que estaba cercado de muros. Pero Dios dio a ellos una orientación y ellos oyeron y obedecieron. Y hubo un momento que tuvieron que tocar las bocinas y gritar bien fuerte. ¿Y saben qué pasó? Los muros se derrumbaron y en aquella ciudad hubo salvación por el poder de la sangre del Señor Jesús. Y eso no es diferente con nosotros. Nosotros también estamos yendo a la Nueva Jerusalén. El Señor Jesús viene a buscarnos. Nosotros estamos escuchando y obedeciendo la voz del Señor. Estamos tocando nuestros instrumentos, nuestras bocinas, y personas están escuchando. Los corazones están quedando llenos y sabiendo de la salvación. Y nosotros sabemos cuál es nuestro grito. Maranata, el Señor Jesús viene. Deseo que en este nuevo año haya muchas bendiciones del Señor y que podamos ser instrumentos en sus manos y continuemos dedicándonos al instrumento. Un abrazo bien fuerte con mucho cariño para todos ustedes. Hasta pronto, la paz del Señor Jesús. ¿Usted sabía que el Señor nos elige antes de nosotros nacer? Sí, Él nos conoce cuando todavía estamos en el vientre de nuestra madre. Ya en esta fase de nuestras vidas, Él nos ama, nos protege y tiene un proyecto para cada uno de nosotros para que vivamos el restante de nuestras vidas. Hoy en la clase para niños, intermedios y adolescentes, la profesora Andrea Canal hablará sobre el nacimiento de Sansón. La paz del Señor Jesús a todos, especialmente a los niños, intermedios y adolescentes. En la clase anterior nosotros aprendimos sobre el periodo del inicio de jueces en Israel y vamos a ver cómo fue el nacimiento de Sansón y cuál fue el plan de Dios para su vida. Vamos a leer juntos nuestras Biblias. Mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Jueces capítulo 13, versículo 24. Vamos a recordar lo que ya aprendimos. Dios levantó jueces para librar a Israel de la mano de sus enemigos. Estos jueces eran siervos llenos del Espíritu Santo, pero el pueblo era inconstante, no tenía firmeza en servir al Señor. Y cada vez que un juez moría, ellos volvían a desobedecer a Dios. La Biblia dice que cada uno hacía lo que querían sin oír la voz del Señor. Antes del nacimiento de Sansón, Israel vivía 40 años sufriendo a causa de los filisteos. Era un pueblo malo que servía a otros dioses. Ellos robaban el alimento, las riquezas, y Israel se iba debilitando, quedando cada vez más pobre. Y todo eso pasó porque ellos dejaron de servir al Señor.
Pero Dios es misericordioso y Él oyó la oración de sus fieles y actuó en favor de su pueblo. Dios usó a un matrimonio fiel y temeroso de Dios para cumplir su plan e iniciar la liberación de Israel de las manos de los filisteos. El matrimonio eran Manoa y su esposa. La Biblia no habla el nombre de ella, pero registra el testimonio fiel de una sierva que oía la voz del Señor y obedecía a todas las orientaciones. Y esta mujer no podía tener hijos. Pasó que un día un ángel del Señor le apareció con una noticia muy feliz. Ella tendría un hijo, un nazareo a Dios, que sería usado para librar al pueblo de Israel del dominio de los filisteos. Un milagro pasaría. ¡Aleluya! ¿Y qué era nazareo de Dios? Era un siervo separado para servir a Dios por un periodo o por toda su vida. Entonces, como él era separado, habrían cosas que él no haría de la misma forma que otras personas. Justamente porque él era separado para servir a Dios. El tiempo pasó y la profecía se cumplió y Sansón nació y creció. El Espíritu del Señor estaba sobre él y actuaba a través de su vida. Sansón fue elegido por Dios antes de nacer. De la misma forma que Dios eligió a Sansón, el Señor también te escogió a cada uno de nosotros para ser salvos por Jesús. Él escogió al hombre para salvación. Es por la gracia de Dios, es un regalo que Él nos da sin merecer. Entonces, Él nos elige aún antes de nacer. Hay un versículo en Gálatas 1:15 que dice así: cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Sansón fue criado por sus padres según la palabra que Dios habló. Todo lo que Dios dijo, ellos cumplieron las orientaciones del Señor. Dios tiene un propósito en la vida de Sansón y Él también tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Dios tiene un plan para tu vida y Él quiere usarte con poder, así como usó a Sansón y a los otros jueces. Entonces, que podamos vivir una vida agradable al Señor, una vida separada del engaño de este mundo. Tenemos que ser fieles a nuestro Dios hasta el fin. Vamos a pedir al Señor que cumpla su plan en nuestra vida y nos use en su presencia. ¿Y saben por qué? Porque para nosotros, para mí y para ti, servir al Señor debe ser nuestra mayor alegría. Que el Señor nos bendiga. El pastor Manuel de Passos Barros fue el primer presidente de la Iglesia Cristiana Maranata. Todavía recuerdo cuando lo conocí en una reunión del presbiterio en Salvador de Bahía al inicio de la década de 1980. Un hombre simple y anciano, pero firme en el proyecto de Dios para esta obra. Hoy nosotros vamos a participar de un video que cuenta la historia de este hombre de Dios, que fue un vaso en sus manos al inicio de esta obra. Al final de la década del 60, en medio de un avivamiento espiritual en el Brasil, nació la Iglesia Cristiana Maranata y por medio de ella vino el despertar para una nueva forma de vida en el Evangelio. Su inicio fue marcado por muchas historias y nombres. Una de ellos, Manuel dos Passos Barros, el primer presidente de la Iglesia Cristiana Maranata.
Manuel dos Passos Barros nació el día 17 de abril de 1898 en Maracaju, próximo al río Purus, donde creció entre seringales. En 1908, el hijo de José Alexandre y de doña Clotilde de Sales inició la enseñanza primaria en Fortaleza, Ceará, y después se cambió hacia Salvador, Bahía, donde cursó la enseñanza secundaria el año de 1914 y se graduó en ingeniería al inicio de 1925. Después de su formación, Manuel se cambió para el estado de Espíritu Santo, donde posteriormente se jubiló como director del Departamento de Vías y Carreteras, actuando como proyectista de vías. Todas las salidas de las avenidas de Victoria fueron proyectadas por Manuel, incluyendo la BR-262, que une con el estado de Minas Gerais. En el estado, se quedó conocido como el hombre que abrió muchas carreteras y transformó caminos estrechos en vías transitadas. Aún con la invitación del jefe de la Comisión de Revisión de Límites Municipales y la sustitución de nombres del Espíritu Santo, Manuel dos Passos Barros nombró diversas ciudades, municipios y distritos con palabras de origen tupí-guaraní como Ibiraçu, Luna, Apiacá, Itarana, Jurama, Gassuí, Brejetuba, Itaoca, entre otras. Manuel también fue uno de los fundadores de la Escuela Politécnica de Espíritu Santo, hoy Centro Tecnológico de la Universidad Federal de Espíritu Santo, UFES, donde enseñó geometría analítica. En 1927 se casó con Juracy Melo y tuvieron 3 hijos, César José Ignacio de Melo Barros, Jurama Barros y Marací Barros, que les dieron nietos a quienes cuidaron con todo amor, cariño y atención de los padres ancianos. Además de ser un hombre con una carrera notable, el pastor Manuel dos Passos Barros fue líder, consejero de los demás pastores, moderado y sensible con el trato de las personas. Él inspiró a muchos con frases incisivas como: el pastor que sabe gobernar bien es aquel que administra las crisis, utilizando de aquello que Espíritu Santo coloca a su disposición. El pastor Manuel dos Passos Barros tenía la predilección por el himno Brillo Celeste, que alimentaba una convicción de que los versículos peregrinando por sobre los montes y por los valles, siempre en la luz, eran realmente el Señor conduciendo sus pasos. Cristo promete nunca dejarme, y yo aquí estoy con vosotros, dijo Jesús, promesa que fue cumplida hasta el final de su jornada. En enero de 1986, el Señor mostró por medio de un don espiritual que el pastor Barros firmaba el libro de la vida y recibía un diploma escrito, Siervo Fiel. En junio de 1986, el Presbiterio Espíritu Santo de la Iglesia Cristiana Maranata emitió el comunicado sobre el fallecimiento del amado e inolvidable pastor Manuel dos Passos Barros. En la publicación de los textos de Eclesiastés 3:1, confortaron los corazones de sus familiares y hermanos. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y en la segunda epístola de Timoteo 4:7, el reconocimiento de su fiel servicio a Dios. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Manuel dos Passos Barros es la prueba viva de que Dios instruyó a sus siervos para que su nombre sea honrado y glorificado. Él nos dejó un legado de 16 años como pastor y presidente del Presbiterio Espíritu Santo de la Iglesia Cristiana Maranata, que inspira a muchas personas hasta los días actuales. Ahora, yo quiero hablar con usted que fue tocado por el mensaje transmitido a través de este programa. ¿A usted le gustaría conocer más y mejor la Iglesia Cristiana Maranata? ¿Le gustaría tener una experiencia real con el Señor? Tenemos un canal directo para atenderlo. Llame gratuitamente en el Brasil a este número 0800-707-3076. Este es un número exclusivo para atender a aquellos que todavía no son miembros de la Iglesia Cristiana Maranata y que necesitan de una palabra de parte de Dios y aún de una oración. Y usted también puede seguirnos en el Instagram y Facebook,
y acceder a las páginas de la Iglesia Cristiana Maranata y Radio Manaim, bajar las aplicaciones gratuitamente, navegar por ellos y conocer mucho más sobre nosotros y nuestras plataformas digitales. También puede acompañar nuestra agenda semanal publicada todos los lunes en nuestras redes sociales. Y en la aplicación de Radio Manaim usted escucha Loores 24 horas al día y participar y compartir los podcasts de mensajes. Y así estamos llegando al final de esta edición del programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio Eterno. Y no se olvide, todos los domingos en la mañana, a las 10 de la mañana, por el canal de YouTube de la Iglesia Cristiana Maranata, usted puede participar de la Escuela Bíblica Dominical. Es una programación que no puede perderse y la semana que viene, si el Señor lo permite, estaremos juntos una vez más en este horario con una edición más del programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio Eterno. Maranata, el Señor Jesús viene.